Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a La Cultura del Trabajo. Hoy con un programa... ¿Venimos demasiado economizados? No, viene la vida un poco. Claro. ¿Le parece? Pero sí, pero la ventaja que tenemos es que hoy ya no se discute si la economía es una ciencia social o es una ciencia exacta o es una ciencia social. ¿Es la economía estúpido? No, yo creo que es una conquista importante que hemos tenido desde el punto del plano ideológico. O sea, pensar la economía como números, creo que hoy ya no se le ocurre absolutamente a nadie o casi a nadie. Casi a nadie. A pensarla como una ciencia necesaria para generar un mejor bienestar de la población, me parece que está más extendido, ¿no? Que nos conocemos hace mucho, ya de allá del 2000, ¿no? Sí. Ahora, que hacemos este programa, ¿hace cuánto? ¿4 ya? ¿3, 4? ¿Cuánto? Y 3 para 4. 3 para 4, ¿no? 3 para 4. Porque me gustaría un minuto hablar de esto que pasó en la semana, que no pudimos hablar el martes porque explotó entre martes y miércoles, que fue 21, 23 palos que le dieron palos por millones. Millones. No, porque por ahí palos uno entiende otra cosa, sí. Que le dieron a el periodista deportivo Fernando Niembro por servicios prestados a la ciudad en una sociedad que eran 2 personas y no tenía empleados. La pregunta es, yo le decía al invitado, y creo que te lo dije a vos también, si lo que hace Macri lo hace para perder o no se da cuenta que dejándolo en semejante escándalo a Niembro, en lugar de sugerirle delicadamente que se marche, no le genera una pérdida de votos. Que le genere una pérdida de votos, seguramente es así. Ahora, yo había llegado a un momento donde pensaba que a este hombre no le entraban las balas, ¿no? O sea, que generaba todo este tipo de cuestiones y la cosa seguía para adelante sin mayor problema. Entiendo que le empezaron a entrar, en sentido figurado, por supuesto, a ver que nadie entienda mal las cosas. Pero lo que está sucediendo es que la sociedad de conjunto está empezando a darse cuenta que no es que, a ver, como es un empresario, entonces ya tiene plata y no roba, cosas que aparecían por ahí dando vueltas, pavadas que aparecían por ahí. Eso es una falacia. Eso. Absolutamente. Es una mentira. Absolutamente, ¿no? Elegirlo presidente de un club de fútbol que no va a afanar. Claro, a ver, yo entiendo que esto tiene que terminar en un escándalo del tamaño mayúsculo y yo creo que ya hay un par de puntos donde cayó la intención de voto, ¿no? Tenemos un invitado que es economista, que fue, digamos, asesor de Roberto Labaña cuando era ministro de Néstor Kirchner. Hoy está en otro espacio, que es el espacio de Sergio Massa, y tal vez tenga una visión distinta sobre la cual debatir en un programa que nos ocupa, como su nombre dice, y lo puso el hombre, la cultura del trabajo, ¿no? Gracias por venir, Ricardo Delgado. Gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo está la economía? A ver, ¿cómo estará? A ver, yo creo que el nombre del programa es muy interesante para la economía que viene, porque me parece que lo que hay que preservar en la Argentina que viene es el trabajo, ¿no? Que ha tenido en estas décadas grandes momentos y complejos momentos, que se logró en la última década una recuperación muy persistente. En estos últimos años el empleo no ha crecido, en el sector privado ha caído algo, pero que de alguna manera nos pone ante la necesidad de, por un lado, sostener
niveles de empleo crecientes y por otro lado trabajar fuertemente en lo que yo creo que es un gran déficit que ha tenido en materia de trabajo este gobierno, que es en la formalización del empleo. El empleo se creó, pero seguimos teniendo niveles de trabajo en negro muy importantes y yo creo que uno de los tópicos de la agenda que viene tiene que ver o tiene que pasar necesariamente por darle a los trabajadores no solamente más empleo, sino empleo de mejor calidad, ¿no? ¿Te parece que precarización del empleo, pues precarización del empleo implica pérdidas de derechos. De derechos y pérdidas de empleo? De puestos. Por supuesto, claro. Hay varias formas de precarizar el empleo. Sí. El negro es uno, el gris es otro. Sí. Las tercerizaciones fraudulentas, Las- aquellas que el trabajo precario en general, los contratos a términos que no son contratos a términos. Sí. Me parece que hay todo un capítulo ahí, ¿no? Sin duda. Me parece, Claudio, que todo eso tiene que ser revisado. Yo creo que enfatizo mucho que el gobierno ha trabajado muy fuerte en crear empleo. Pero también enfatizo en el hecho de que no ha trabajado fuertemente en darle la posibilidad a los trabajadores a obtener las conquistas que tienen los trabajadores formales. Esto me parece y yo coincido plenamente con tu visión, tiene que formar parte, insisto, de la agenda que viene. Y por ahí teníamos que primero cazar la liebre y después hacer el guiso. No, Porque claro. El problema, supuesto, claro. No, por supuesto. A ver, veníamos de una situación en donde 23 ocupaciones. Claro, desempleo, 50% de empleo en negro. A ver, cayó obviamente el empleo en negro, pero sin duda sigue estando en niveles altos para una economía que sigue teniendo un potencial de crear trabajo muy importante y en donde la inversión, que sin inversión no hay empleo, también hay que tener en cuenta esto, en estos últimos años ha caído, no ha caído fuertemente, pero ha caído, pero que la Argentina que viene ofrece muchos sectores en donde la inversión va a venir y va a venir detrás del empleo. Sí, este mito de que si hay leyes protectivas, si hay blanqueo, si no hay trabajo en negro, entonces el empresario no va a abrir puestos de trabajo, es una falacia absoluta. Es más, está probado sistemáticamente que donde vos le das al empresariado un instrumento supuestamente para flexibilizar los contratos, en realidad se utiliza para precarizar. Bueno, pasó en los 90, ¿no? Claro. Digamos, la experiencia flexibilizadora del mercado de trabajo en los 90 ha sido muy clara. A ver, yo creo que tenemos que entender que hay que crear empleo de calidad, y el empleo de calidad viene de la mano de la inversión. Y en eso me parece que el Estado tiene que tener un rol presente, regulando, observando, viendo cuáles son los sectores estratégicos a los cuales dirigir esas inversiones. Sí, o sea, ahí necesitamos más la mirada y la participación del Estado. Sin duda. A ver, Perfecto. y pensando, Claudio, que no va a ser el Estado el que dinamice el mercado de trabajo. Porque también hay que romper ese mito de que es el Estado el que va a tener que crear trabajo, porque el Estado va a ser un actor importante en la economía que viene, pero sin el sector privado, las inversiones fuertes que se necesitan, sobre todo en infraestructura, en energía, en ferrocarriles, esas inversiones no las puede hacer el Estado, solamente. Entonces, hay que dar al sector privado un marco de reglas de juego que no sea volver a los 90, pero que tampoco sea expulsarlos, porque la verdad que si no va a ser muy complejo crear inversión en la Argentina. Un poco ahí se plantea esta situación de la gallina o el huevo, ¿no? Porque la necesidad de un Estado fuerte y presente que logre regular esto que vos estás diciendo, esa ecuación que hay entre obligar al privado, porque en realidad vos en algunos lugares lo tenés que... el privado no quiere, digamos. Obviamente. El privado no dice, no, yo acá no, quiero en otro lado. Las discusiones que tenemos con las prestatarias de los servicios de telecomunicaciones son discusiones que oscilan entre un servicio de carácter público y necesario y una empresa meramente de lucro, digamos. Y esa discusión está presente en forma permanente. Sí, claro. Digamos. Entonces, ¿de qué manera, o sea, cómo hacemos para tener por ahí, no la presencia que vos decís del Estado, pero sí la influencia necesaria para que esto se logre, ¿no? Pero vos fíjate, es un buen punto el de las telecomunicaciones, entre otros tantos. El gobierno ha hecho una inversión muy fuerte en fibra óptica, por ejemplo, que es por donde viene, digamos, la inversión y la comunicación que hoy ya está y que se va a profundizar. Bueno, el Estado ahí puede
asociándose con empresas privadas, con inversiones privadas, lograr que se puedan prestar servicios de esa red de fibra óptica que hoy está muy diseminada en la Argentina, se pueda, digamos, trabajar de manera conjunta entre lo público y lo privado. Yo creo que lo que viene en la Argentina es esto, la asociación público-privada. Ni todo privado, ni todo público, porque todo público no alcanza para generar condiciones para niveles mínimos de inversión que generen trabajo. Al final del día, si no hay inversión, no hay empleo. Y lo que está pasando en la Argentina hoy es eso. Desde el punto de vista macro, claramente es eso. El tema es quién le pone y cómo le ponemos el cascabel al gato, ¿no? Recuperando regulación. El Estado tiene que regular. El Estado tiene que, hoy tenemos un Estado que, digamos, que ha permitido tragedias desgraciadas como las de 11 porque no ha regulado. Digo, el Estado, 51 muertos en 11, tienen que ver, y esto no es demagogia, tiene que ver con una comisión de regulación del transporte que reguló mal. Después nos acordamos y echamos al privado, pero ese tren estaba concesionado a un empresario privado que tenía que haber sido regulado por un Estado que no reguló. Entonces, esas son las cuestiones que tenemos que volver a mirar. El Estado tiene que regular al privado que presta un servicio, en el caso en el que el servicio pueda ser prestado por un privado. Coincido con vos que hay sectores en donde el Estado tiene que tener una participación, una gerencia y una operación propia. En eso yo creo también. De alguna manera, a ver, ¿es la gallina o es el huevo? En este sentido, nosotros hemos tenido esta discusión sobre la necesidad de regular a los privados desde un Estado presente, claro, pero un Estado con las herramientas para poder regularlo. Porque si yo al prestatario lo que puedo hacer, le puedo decir, mirá, ¿sabes qué? Te voy a quitar la concesión. Estoy en un problema. Claro. O sea, tengo que tener herramientas. Claro. ¿Por qué? Porque el problema me lo genera a mí. O sea, entonces, ¿que no tengo comunicaciones? Bueno, es que eso pasó en los 90. En los 90 el Estado no tenía ninguna herramienta y largó todo. Largó todo a tal nivel que después no pudo controlar nada. Y en muchos casos las agencias que tenían que regular eran cooptadas por el propio sector privado que tenía que ser regulado y se generaban las condiciones, digamos, de explotación monopólica que se dieron en muchos sectores, en particular en la telefonía al principio, en las rutas, en los propios ferrocarriles. La electricidad fue algo mejor. Esto hacia adentro y hacia afuera, porque hacia afuera, ¿cómo ves el tema de la política del gobierno con los fondos y los últimos fallos, los fondos buitre? Sí. Vos fijate la diferencia si alguien hubiese dicho, che, vamos y pagamos lo que dicen, ¿no? Estaríamos en la ruina total y absoluta. Alguien lo dijo, ¿no? Alguien lo dijo, sí. ¿Te acordás que alguien lo dijo? Sí, sí, bueno, por supuesto. Tuvimos un fallo en contra y hay que ir a pagar. Hay que ir a pagar y alguien punto. Lo dijo, bueno, y punto. Perdimos. Claro. Bueno, vos fijate, bueno, claramente, digamos, ahí también hay visiones de país, ¿no? A ver, yo tengo la impresión, Claudio y Ariel, que la Argentina tiene que dejar atrás el condicionante que le implicó a la economía y a la política argentina la deuda. La deuda históricamente ha sido una espada de Damocles que estaba pendiendo sobre nuestras cabezas y que, recordemos, pagar los servicios de la deuda, los intereses de deuda, nos terminó asfixiando, ahogando, generando condiciones de no crecimiento y de pérdida de trabajo y de pérdida de condiciones de vida. Bueno, eso hay que terminarlo. El gobierno ha hecho una gran reestructuración de deuda en el 2005, la completó en el 2010, ¿sí? Pero ha quedado ese 7%, más o menos, afuera, dentro de los cuales está estos dos fondos buitre que obtuvieron en el juzgado del juez Griesa fallo favorable con sentencia definitiva de la Corte. Creo que eso hay que terminarlo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hay que ir a pagar lo que nos piden? No, definitivamente no. Hay que juntar a todos, decir, señores, vamos a sentarnos a negociar, les ofrecemos esto, cosa que no ha hecho el gobierno. El gobierno ha planteado, recordemos, en su momento, el famoso tema de la cláusula Rufo que existía, que no se le podía dar una condición mejor a aquellos que no habían accedido en relación a los que así habían accedido, que venció el 31 de diciembre y el 1 de enero el gobierno no hizo más nada. Entonces digo, para que vuelvan esas inversiones, una parte de la historia tiene que ver con resolver el tema de la deuda, no el tema de los buitres, no el tema de Paul Singer, el tema de los fondos de Griesa, no el caso Griesa. Yo diría, ese es un caso, te diría, hasta minúsculo. Hay que sentar a todos, decir, señores, la Argentina
quiere tener una relación diferente con los mercados de deuda para poder financiar obras de infraestructura, obras de largo plazo, que se necesitan para que la Argentina crezca, que no solamente van a venir de los mercados internacionales, van a venir también de los organismos multilaterales, el BID, el Banco Mundial. Algunos, yo escuché, quieren que vuelva el fondo a la Argentina. Cuidado, ¿no? Cuidado con esas cosas, digo. Pero me parece que hay que tener un sentido de realismo que por desgracia en este último año el gobierno no ha tenido, y es que hay que aprovechar la ventana de oportunidad que nos ofrece un mundo que todavía tiene liquidez. Todavía hay liquidez. Y hay sectores que en la Argentina ofrecen la suficiente rentabilidad y generación de valor para poder, digamos, captar ese interés y poder desarrollar proyectos. También hay capacidad productiva ociosa en el exterior. También hay empresas que tienen que hoy están diciendo a ver dónde hay plata para ir perfecto. ¿Dónde hay oportunidades? ¿Dónde hay oportunidades? Ahora, también yo creo que si hay un elemento fuerte que ha generado el gobierno en el tema de la negociación es, bueno, ahora el último fallo, ¿no? O sea, no es la primera vez que los buitres hacen pomada un país. Lo han hecho con África, lo han hecho sistemáticamente. El logro que ha tenido el gobierno, me parece que es lo que hay que destacar, es que se ha generado a nivel internacional una reacción absolutamente distinta a la que se venía. Pues esto venía pasando, no es que ahora se estrenó con la Argentina, esto sucedía históricamente. Es verdad. El gobierno ha logrado un triunfo importante, muy fuerte. Sí, un triunfo político, diplomático importante. Importante porque hoy la posición ante los buitres es absolutamente otra y el fallo es importante. Ahora, la verdad también hay que decir que desde el punto de vista práctico, esto no resuelve el problema. No. Digámoslo. Está muy bien, yo coincido y me parece que es un logro diplomático realmente importante. Y que también después del caso argentino, en donde quedaron estos 7% afuera, y en donde estos buitres, que se la pasan como los buitres, viendo la carroña y viendo dónde está la oportunidad de negocio, de morder, que hay que castigarlos porque generan las situaciones que estamos generando. Yo creo que le estamos dando, creo que el gobierno argentino ha equivocado la lógica de negociación del problema. Yo creo que se podría haber avanzado, contraatacado y no quedarse en el eslogan de patria o buitres. Pero bueno, es una decisión, una posición muy personal. Dicho esto, sí también hay que decir que después del caso argentino, las nuevas reestructuraciones de deuda que se dieron se hicieron con lo que se llama cláusulas de acción colectiva, en donde si vos juntabas a una cantidad de X, 2/3 partes en general, 66% de los acreedores, el 33% que no aceptaba tenía que aceptar las condiciones de 66%. Como es una convocatoria de acreedores. Una convocatoria de acreedores normal, lógica. La mayoría, porque si no, no termina más la negociación. Exactamente. Si no, con que salte uno y diga a mí no me gusta, se vuelve a reabrir, digamos, es una locura. Pero sí me parece un tema importante. Hay economistas que plantean la liberación del cepo y la flotación del dólar. Sí. Bueno, tomando en cuenta las características del empresariado argentino, si eso sucede, ¿no existe la posibilidad de que haya una implosión más que una explosión? Tajantemente sí. Tajantemente sí. A ver, yo escucho propuestas del estilo 24 horas levantamos el cepo. Y esto hay que decirlo con toda la claridad. Los más ortodoxos del macrismo, Melconian, toda esa gente. Sí. Hay que decirlo con toda la claridad. ¿Esto qué implica? O que esta gente va a venir el 10 de diciembre a la tarde con un cheque de 15.000 millones de dólares bajo el brazo y lo va a depositar en el Banco Central para que esté acreditado en 24 horas y el 11 de diciembre, levantando el cepo, hay 11.000 millones de dólares más en el Banco Central, 15.000 millones de dólares más, perdón, en el Banco Central, o están diciendo lo que vos decís, va a haber una gran devaluación, un ajuste del empleo, un ajuste de la actividad económica. Digo, esto no hay, a ver, no hay magia en la economía, no creamos que es cierto, la confianza, porque también plantean el argumento de con nosotros viene la confianza, la credibilidad. Esta pavada de que vienen, no sé, 50.000 millones de dólares. Dólares no llueven a la Argentina, no. Claro. No, haciendo las cosas bien, van a entrar dólares, pero llover dólares en estas condiciones, con Brasil como está, con China como está, no nos compremos espejitos de colores. Bien. Esta cuestión de que devaluar es golpear el salario es un tema importante. Es que sobre eso hay que trabajar, porque, a ver, pero también pensemos que
que devaluar sin tener un programa articulado detrás funciona mal. Esto pasó en enero del año pasado. El gobierno devaluó de 6 a 8 de la noche a la mañana, el 20 de enero. Uno lo recuerda bien. Y esa devaluación se la comió la inflación en 6 meses. Y eso obviamente implicó una caída, vos lo sabrás bien, del salario real en el 2014 muy fuerte. Ahora, ¿por qué? Porque aumentaron los precios. Dicho esto, hay que decir que también hay que romper con esta lógica que devaluando se gana competitividad. La competitividad se gana invirtiendo en infraestructura, invirtiendo en telecomunicaciones, en caminos, en ferrocarriles, bajando los costos de la logística, invirtiendo en gas y petróleo. Digo, la Argentina para volver a crecer en estas condiciones no tiene energía. Entonces va a tener que seguir pagando una cuenta en dólares que salen del Banco Central para traer barcos digamos, en Escobar o gas de Bolivia. Esto va a ser así. Y un tiempo va a ser así. El punto es crear condiciones para que empiecen a haber inversiones y se pueda producir aquí. ¿Sabes que esto se ve? Parece una... Yo recuerdo por el año 84, 85, 86, la hiper, ¿no? Que no tiene nada que ver con la situación con esta situación de inflación, no tiene nada que ver, pero yo recuerdo que, claro, lo que hacíamos era cobrábamos en Entel, depositábamos el salario y lo retirábamos a los 15 días para ganarnos y nos ganamos unos mangos, digamos, ¿no? Y la empresa pagaba 2 o 3 veces por mes, claro. Va a pagar ajustando, una cosa de la otra. Ha creado una situación donde esta cuestión tan clara que devaluar es bajar el salario, la propia clase media que ha llegado a un nivel o ha adquirido un poder adquisitivo, valga la redundancia, importante, se va a ver castigada y muy fuertemente castigada. Sin duda. Sin duda. Y sobre todo, digamos, por supuesto, los sectores más populares. Es decir, ya que abran así, voy y compro dólares rápido. Es una cosa como el perro que se muerde la cola. Claro, pero yo te agregaría ahí un tema. Me parece que es importante que los candidatos presidenciales, los que el 10 de diciembre van a tener que empezar a tomar decisiones en materia económica, digan algo, porque si los candidatos no hablan de economía, la gente tiene más incertidumbre. ¿Me entendés? O sea, la incertidumbre que implica, quiero tener más dólares, prefiero dólares y no pesos, se acentúa si vos estás esperando del otro lado que alguien te diga algo y ese alguien no te lo dice. Y por eso, ¿por qué estamos hablando de la devaluación? Por esto. ¿Vos crees que no hay debate, no hay debate económico? No, es muy pobre. Digamos, desde el oficialismo no se dice nada. Y desde el PRO, desde el macrismo, se habla de la confianza. Nosotros somos mejores, somos más respetados, somos buenos y entonces eso va a hacer que la Argentina casi mágicamente, por voluntarismo, cambie de la noche a la mañana. Sabemos que eso no es así y me parece que, insisto, y además en términos de aprendizaje democrático, de construcción de más democracia en la Argentina, creo que los candidatos digan qué van a hacer es como mínimo necesario. Ahora, Ricardo, siempre se dice que si Brasil estornuda, a nosotros nos agarra una neumonía. Sí. ¿Están así? Sí, Brasil es un tema importante para la Argentina. Claramente, sobre todo para aquellos productos que la Argentina produce y que tienen más contenido, más valor agregado, como se dice, que son los bienes industriales, ¿no? Donde hay más trabajo, donde hay más capital, donde hay más innovación, más investigación y desarrollo. Tal cual como lo plantea. Ahora, ¿no hemos mejorado en este sentido en relación a crisis anteriores? Sí. En relación a la dependencia con Brasil. Yo estoy de acuerdo que Brasil determina la región. Es nuestro socio principal. Pero yo creo que hoy Brasil está atravesando un momento, digamos, ya hace un tiempo, que no nos ha pegado tan fuerte como nos ha pegado... bueno, si vos hablás con algún productor de autopartes o la industria automotriz, es tan complicado. Vos pensás que la industria automotriz el 80% exporta a Brasil, 80%. Sí. Y a esto le agregás la caída de la demanda. Nos están queriendo vender los autos que les sobran. Bueno, por supuesto. Claro. A ver, lo que genera Brasil en condiciones de no discusión, porque me parece que con Brasil lo que hay que hacer es sentarse y decir, señores, somos socios por la propia naturaleza de la geografía económica. La geografía
nos ha pegado y bueno, y somos economías complementarias en muchos casos y competitivas en otras, y hay que ¿Cómo ves el tema del Banco del Sur en su momento, la posibilidad de intercambiar con una moneda de intercambio? Y eso ha avanzado muy poco. Ha avanzado muy poco. Ha avanzado poco, pero me parece que es una propuesta que hay que profundizar, sin duda. A ver, el no uso de dólares, sobre todo para economías que digamos, exacto, que pueden usar pesos irreales y no necesariamente pasar y triangular por el dólar, sería muy interesante. Sería muy interesante. ¿Sabes qué está bueno de la charla? Que aquella oposición que dice está todo mal, yo no le creo nada, digamos, porque evidentemente, es un facilismo y de lo que se trata es hacer demagogia. Hay que tomar lo que uno piensa que está bien, y decir esto para mí está bien y para mí esto está mal y yo lo haría de otra manera. Plausible de mejorar. Y después lo importante es ver cuál es el sujeto político que puede llevar adelante determinadas cuestiones. Porque tan importante como el qué es el cómo, claro, digamos, ¿no? Y además los tiempos. Porque, ¿y con quién? Exacto, bueno, porque en política los tiempos son parte de la política misma. Si yo planteo cosas para dentro de 100 años, está muy bien, seguramente voy a tener razón, sí. pero estamos todos muertos, como son inocuas, digamos. La posibilidad de realización. Es cierto que nosotros necesitaríamos un programa que nos unifique hacia el futuro, eso es verdad. Que permitan que una militancia haga suyo un programa y genere los cambios y el apoyo necesario. Te lo digo desde el movimiento obrero organizado, que tenemos 5 centrales sindicales y no tenemos un programa para decir este es nuestro programa, son 5 puntos, con estos 5 puntos banquemos cada una de estas definiciones que podemos llegar a acordar acá en la mesa. A mí me parece que eso es importante. Vengo de un plenario a discutir con una oposición que me dice está todo mal, está todo mal, está todo mal. Flaco, no te cree nadie, digamos, no está todo mal. Tratemos de ver de qué manera generamos las posibilidades desde un programa hasta una unidad de acción posible, porque esto después de octubre tenemos que ver cómo lo hacemos, ver cuáles son los sujetos de cambio y seguramente estar del mismo lado aquellos que estamos pensando algunos puntos comunes, ¿verdad? Es así. El tema es que lo que dijo Ricardo antes me parece interesante, ¿no? Si no hay debate económico apoyado en lo que vos dijiste, que la economía no es independiente de la política, estamos al horno, ¿no? Es que los que nos quieren hacer creer es que la economía es una cuestión que no se sabe que es una ciencia. No, pero la gente sí lo sabe. La gente lo sufre o lo disfruta, digamos. Si la gente no ve qué hacen los candidatos, estamos complicados. Nos estamos yendo. Se nos pasó muy rápido. Se nos pasó muy rápido. La verdad, un gusto charlar con vos. Y bueno, saludo para todos los compañeros. Estamos con un bono de participación en las ganancias para las prestatarias. Y parece que parece que la cosa camina parlamentariamente y bueno, hay mucho apoyo de la gente, así que bueno, ojalá lo podamos lograr. Bueno, gracias por venir. Gracias. Nos volvemos a ver el próximo martes, como siempre, en Metro para todo el país, en la Cultura del Trabajo.